Bienvenidos a la palabra, a la meditación. Entonces, Dios, ofrecemos contigo, si nos guías, por favor, si nos conduces. Bueno, Gracias. gracias, Pastor Ricardo. Bueno, en esta mañana nos corresponde meditar un poco en el Salmo 85. Vamos a leerlo del 1 al 13. No sé si María de los Ángeles nos pudiera colaborar con la lectura. Sí, claro, perdón, ¿el 85 era? Sí, el 85 del 1 al 13. Ya. Dios mío, tú has sido bondadoso con esta tierra tuya. Le devolviste a Israel su antigua felicidad. Le perdonaste a tu pueblo su maldad y sus pecados. Tu enojo con ellos se calmó. Dios y Salvador nuestro, deja ya de enojarte con nosotros y devuélvenos la felicidad. ¿Acaso para siempre vas a estar enojado con nosotros? Estamos como muertos, devuélvenos la vida. Nosotros somos tu pueblo, a ti esperamos alegría. Dios mío, danos muestras de tu amor y bríndanos tu ayuda. Déjenos de hacer locuras y obedezcamos a Dios. Recordemos que somos suyos y que Él nos ha prometido paz. Dios está siempre cerca para salvar a quienes lo honran y para que su poder nunca nos abandone. El amor y la lealtad, la paz y la justicia sellarán su encuentro con un beso. La lealtad brotará de la tierra y la justicia se asomará desde el cielo. Dios nos dará bienestar, nuestra tierra dará buenas cosechas y la justicia, como mensajera, anunciará la llegada de Dios. Palabra de Dios. Bueno, amén, muchas gracias. Qué hermoso este Salmo 85 que de esta mañana el Señor nos permite escuchar. Estamos escuchando en una versión en lenguaje actual o lenguaje sencillo. Quiero parafrasearlo según la versión Reina Valera que dice, después de decir que por gracia Dios ha cubierto los pecados de Israel y los ha hecho volver de su cautividad, el salmista le pide que cese el ardor de su ira, anuncia palabra de paz de Dios hacia su pueblo. Ciertamente cercana está la salvación a los que le temen. La misericordia y la verdad se encuentran, la justicia y la paz se besan, y la verdad brotará de la tierra. Bueno, podemos ver en esta hermosa porción de la palabra, en este salmo, eh, 4 estrofas. La primera estrofa nos muestra la misericordia en el pasado. Si leemos una vez más del versículo 1 al 3, nos dice, fuiste propicio a tu tierra, Jehová, volviste la cautividad de Jacob, perdonaste la maldad de su pueblo, todos los pecados de ellos cubriste, reprimiste todo tu enojo, te apartaste del ardor de tu ira. Podemos ver, todo está como en pasado, y dice que recuerda, hizo volver de Babilonia a los cautivos y los restauró, ¿cierto? Pero también miramos, podemos aprender algo aquí. En el primer versículo, también nos revela la libertad que nos dio cuando estábamos presos del mal, como dice la palabra de Dios, ¿no? Ustedes estaban muertos, esclavos en sus delitos y pecados, mas ahora con el Señor librados del cautiverio, del mal. Entonces podemos recordar nosotros también, así como el pueblo de Dios recuerda cómo los libera de la cautividad,
A nosotros también nos ha liberado a un nivel espiritual, a un nivel físico también, y nos está dando y nos seguirá dando libertad. Luego dice en el versículo 2, perdonaste la maldad de su pueblo, todos los pecados de ellos cubriste. Hoy igual nos perdona el Señor de todos nuestros pecados, y siempre y cuando nosotros los confesemos de una manera genuina y sin quedarnos con ninguno. Debemos confesar, el Señor dice en su palabra igual, que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, ¿cierto? Entonces, hoy en día se da también esta parte, aunque misericordia en el pasado es la primera estrofa, pero se sigue dando, o sea, es vigente aún para muchos, porque hoy muchas personas pueden estar recibiendo de esa misericordia y beneficiándose mejor de esa misericordia cuando les presentamos al Señor, y mañana ya es pasado para ellos y recordarán las misericordias de Dios. Así también nosotros, así el pueblo de Dios. Y podemos aprender algo en el versículo 3, dice, reprimiste todo tu enojo, te apartaste del ardor de tu ira. En fin, Dios tiene compasión de nosotros. Siempre va a tener compasión de nosotros. Toda restauración, como pudimos ver, toda restauración empieza con el reconocimiento de los pecados, el arrepentimiento y la sumisión a Dios. Porque esta pequeña porción, estos 3 versículos nos están mostrando eso. Si el pueblo de Dios está reconociendo que el Señor es quien los ha librado, pues es porque han reconocido también su falta. Cuando dice, reprimiste todo tu enojo, te apartaste del ardor de tu ira. ¿Y cuál era el ardor de tu ira? Porque dice, perdonaste la maldad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste. Están reconociendo su maldad y su pecado. El pueblo reconoce que su cautiverio era consecuencia muchas veces del pecado, y él apartó su enojo de ellos. Entonces, tengamos en cuenta y recordemos la misericordia que Él tuvo cuando nosotros nos volvimos a Él. Y si nos volvimos a Él fue porque nos arrepentimos, fue porque reconocimos que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, que vivíamos una vida vana, una vida vaga. Como dice la palabra, vivíamos la vida conforme nos la enseñaron nuestros padres, nuestros antepasados, y veníamos con los mismos errores. Pero por la misericordia de Dios fueron abiertos nuestros ojos y hemos visto. Si acaso conocíamos del Señor, como dice en Job, es porque habíamos oído, porque nos lo habían contado. Pero dice también, más ahora mis ojos te ven. Y es cuando reconocemos y recordamos entonces esa misericordia en el pasado. Este hermoso Salmo 85 lo encontramos desde el versículo 4 hasta el 7, que dice, restáuranos, Dios de nuestra salvación, y haz cesar tu ira contra nosotros. ¿Estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Muéstranos, Jehová, tu misericordia y danos salvación. Y podemos llamarle a esta segunda estrofa entonces la necesidad actual. Como dice una canción, Espíritu Santo, ven, úngenos, sopla en nosotros. Ayer ya pasó y te necesitamos hoy. Y esta estrofa nos hace entender de que las misericordias, las bondades, el favor de Dios lo necesitamos cada día. Y cada día estaremos recordando también las misericordias, las bondades del día de ayer. Entonces es necesario que la presencia de Dios
que su toque esté con nosotros otra vez, una vez más. Nos indica que esta es una súplica comunitaria, ¿no es cierto? Porque dice, restáuranos, pidiendo un nuevo toque, una nueva intervención divina, una nueva intervención de parte de Dios. Si lo hizo antes, Él lo puede hacer hoy. Si lo hizo ayer, lo puede hacer también hoy. Cuando el pueblo pide avivamiento, está pidiendo le está pidiendo que quite todo estorbo para que llegue la bendición. Es necesario pedir avivamiento, pero con persistencia. Tenemos que persistir en el avivamiento. Iglesia, nos tenemos que unir, así como lo hicimos aquel día en las guardias de oración, así tenemos que no bajar la guardia y seguir orando y seguir clamando por ese avivamiento. Que más adelante en este salmo nos dice cómo debería ser el avivamiento en la iglesia, ¿no? Pero aquí lo pide cuando dice, no que tu pueblo se regocije en ti. Esa vida es la vida abundante que el Señor ofrece también en Juan, ¿no es cierto? Cuando nos dice que el Señor, el propósito del Señor Jesús al venir a la tierra es venirnos a dar vida y vida en abundancia. Y se cumple. Entonces hace esta pregunta el salmista, ¿no volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Y es precisamente la súplica de un avivamiento que es necesario que cada día se haga. Por eso la necesidad es actual, hoy. Este día se acaba y mañana vamos a necesitar un nuevo avivamiento, mañana vamos a necesitar un nuevo toque de Dios, mañana vamos a necesitar de su favor y de su misericordia. El Salmo 84, ayer que lo estudiábamos, nos hablaba precisamente de estar en sus atrios. Prefiero ser portero, estar ahí en la casa de Dios que un día, que 1000 años fuera de ella. O sea, eso también nos hace entender de que la necesidad de la presencia, del amor, del plan de Dios en nuestras vidas es a diario, es actual. Y siempre estar recordando lo que Él ha hecho. El 8 y el 9 tenemos una tercera estrofa que nos habla de la confianza. Dice la palabra del Señor, escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos para que no se vuelvan a la locura. Entonces, mire, podemos ver aquí una connotación de confianza cuando dice escucharé, esa seguridad con la que está hablando el salmista. Lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos para que no se vuelvan a la locura. El versículo 9 dice, ciertamente cercana está su salvación a los que lo temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. Ciertamente esa afirmación, ciertamente cercana está la salvación, pues también nos da una connotación de confianza. Entonces es clara la confianza del salmista cuando dice, escucharé, porque cuando Dios habla, suceden cosas. Solo tenemos que tener claro, familia, cuando Dios habla, suceden cosas. Tenemos que tener esa confianza. Cuando dice, habite su gloria, es otro concepto importante que implica la conciencia de su presencia e incluye reverencia, obediencia, o sea, todo un estilo de vida centrado en Dios. En el versículo 9, ¿no es cierto? Nos dice, ciertamente cercana está su salvación a los que le temen para que habite la gloria en nuestra tierra. O sea, ese habitar la gloria en nuestra tierra, pues implica todo esto, ¿no es cierto? Tener conciencia de su presencia en nuestras vidas. Y a su vez, tener conciencia de su presencia en nuestras vidas, pues tiene que ver o incluye la reverencia. Si yo hago reverencia ante el Señor,
pues estoy mostrando o estoy teniendo conciencia de que Él está habitando, de que su gloria está en este lugar. Obediencia, pues le estoy diciendo al Señor, yo creo en ti, yo por eso te obedezco. O sea, todo esto tiene que ver con un estilo de vida centrado en el Señor, centrado en Dios. Ahora, en el versículo 8 también nos habla acerca de las palabras que Dios dirá, porque hablará paz, dice, ¿no? A su pueblo. Y esa paz es personal y es también colectiva o comunitaria. Es un concepto de bienestar. Esa paz es un concepto de bienestar, es un concepto de amor, de verdad, de fidelidad, de justicia y prosperidad y también de la gloria del Señor, de la gloria de Dios. Pero es importante y relevante esta parte porque sí nos da esa connotación de confianza. La paz, como dice el Señor Jesús, me tengo que ir para que ustedes tengan paz y no como el mundo la da, ¿cierto? Así dice, sino que Él nos va a dejar su... Y precisamente hace referencia a esto. La paz que Dios nos da es esa confianza personal y comunitaria, ese concepto, como les decía, de bienestar, de amor, de verdad, de fidelidad, de justicia, de prosperidad y pues de su presencia, de la gloria de Dios en nosotros. Esa es la paz con la cual el mundo, con la cual el Señor nos alienta, nos deja, nos da. Ahora viene la cuarta como tal. El versículo 10 al 13 dice, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia, la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. El versículo 12 dice, Jehová dará también el bien y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él y sus pasos nos pondrá por camino. Bueno, esta última estrofa nos enseña lo que Dios quiere para su pueblo. Aunque se mire como puramente escatológica, o sea, para el futuro y lo que ha de venir, esta porción que se cumplirá cuando Cristo establezca su reino de una manera plena, pero también podemos ver ya su cumplimiento cada vez que Dios restaura a su pueblo, cada vez que manda un genuino avivamiento a su pueblo. Y qué interesante poder subrayar en el versículo 10, misericordia, verdad, justicia y paz, que son las 4 virtudes principales del reino de Cristo, del reino de los cielos. Esto es lo que debe caracterizar al misericordia, la verdad, la justicia y la paz. Entonces podemos decir que en la iglesia hay avivamiento, ¿cierto? Ese es el verdadero avivamiento y todo eso se da cuando un individuo entrega completamente el control de su vida al Señor. ¿Cuántos de nosotros aún no entregamos todos los aspectos de nuestra vida? Cuando usted y yo entreguemos al Señor todos nuestros aspectos de nuestra vida al control del Señor Jesús, entonces la misericordia, la verdad, la justicia y la paz van a empezar a armonizarse y vamos a ver esa gloria del Señor. Y entonces se va a dar lo que dice en el 11, la verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. La verdad que brota desde la tierra tiene que ver con la presencia de Cristo como hombre aquí en la tierra. Cuando Él vino, se hizo hombre, habitó entre nosotros, salió de un vientre materno, ¿cierto? Y es la verdad, por eso Él dice, yo soy, subrayando verdad.
Y la justicia es la sentencia que muestra la culpa nuestra en Jesucristo. Y viene del cielo. El Señor hace justicia en Jesús por nuestros pecados, porque recordemos que Cristo es el que se hace pecado por nosotros, justifica, y entonces se da la justicia. Consumado es, dijo el Señor. Entonces, el Señor dará también el bien, y nuestra tierra dará su fruto. Dios promete suficiencia material, o sea, siempre nos dará lo que necesitamos, lo necesario, y también promete abundancia espiritual. Por eso dice, Jehová dará también el bien y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él y sus pasos nos pondrá por camino. Cuando Dios se abren caminos para avanzar. Muchas veces para nosotros algunas situaciones, circunstancias, vivencias que tenemos a diario nos parecerán tal vez injustas, pero por eso es necesario pedir ese avivamiento al Señor para que la misericordia, la verdad, la justicia y la paz estén en completa armonía en nuestras vidas. Y cuando hay ese tipo de armonía en nuestras vidas, todo, absolutamente todo lo que nos suceda va a ser voluntad y plan de Dios para nosotros. Por eso la palabra de Dios también dice, ¿no es cierto? Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros y no, aunque para nuestra experiencia, nuestra manera de vivir, tal vez sean difíciles, tal vez sean no muy buenos, pero en realidad Dios sabe lo que hace. Por eso dice, cuando Dios hace justicia en medio de su pueblo, se abren caminos para avanzar. Así es que si estamos pasando alguna tribulación, alguna situación difícil, tratemos de armonizar lo mejor posible estas tres virtudes, la misericordia, la verdad, la justicia. Estemos caminando en la voluntad de Dios y alcancemos ese avivamiento para que se vayan abriendo puertas. Tal vez gente que está mal en sus trabajos, en sus negocios, tal vez estemos atravesando situaciones de escasez. Justo, y Él, al hacer justicia en nosotros, tal vez necesitamos de ese pequeño desierto, como dice su palabra, cuando haya sufrido un poco de tiempo, entonces vendrá lo perfecto, vendrá lo bueno, vendrá lo abundante. La gracia más grande que Dios le concede a los hombres es el perdón de sus pecados. La esperanza y la compasión ilimitada de Dios. La gracia redentora nos impulsa a levantarnos de nuestros fracasos para dar un nuevo comienzo y servir con todo gozo a nuestro Señor. Pero también la justicia es una forma de salvación. La paz. Esto describe el reino de Dios, el cual será instaurado por medio del Mesías. Después de restaurar la tierra, Dios sembrará la buena semilla, dará protección y ayudará para que esas semillas puedan brotar y dar mucho fruto. Así crecen los frutos de la verdad en la vida de los creyentes. Y es proclamada la justicia de Dios al mundo entero. Entonces, debemos cuidar que la tierra que Dios restauró o que está restaurando y restaurará, que se vaya a contaminar con los pecados nuevamente, temiendo a Dios, andando en integridad y dando mucho fruto. Pienso que esta reflexión o esta meditación del Salmo 85 nos haya llenado de esperanza, de recordar lo que Él ha hecho en nosotros, lo que está haciendo y lo que va a hacer.